las unidades de cuidados intensivos, de todos es conocido que están llenas y muchos como tú, Mariano, están tratando de salvar vidas. Sergio, Infrasal es una empresa que se dedica precisamente a la comercialización de oxígeno, ¿verdad? Y de equipos industriales. Cuéntanos un poco. Bueno, realmente nosotros nacimos como SGASA hace 60 años, mucha gente no hace referencia con ese nombre, ¿verdad? Tradicional. Para el año 2004 nos asociamos con el Grupo Infra de México, pero no hemos perdido la naturaleza, ¿verdad? La mística de los valores, la mística del servicio, y como tal nacimos siendo el oxígeno de El Salvador hace 60 años, incursionamos en área industrial, con equipos, herramientas, y en el área médica. Para nosotros, bueno, en este momento sí hemos tomado relevancia, hay que decirlo, presencia, ¿verdad? Porque nos identifican como uno de los suministros de apoyo para puntos muy especiales como el doctor, ¿verdad? En la parte del intensivista, o ahora que ya se está trabajando mucho el área de cuidado en casa para los casos leves, ¿verdad? Donde se requiere tratamiento por el COVID. Entonces, siempre hemos suministrado oxígeno a los hospitales, por hoy estamos entrando en una fase muy particular donde hay gente que en su casa está siendo atendida. Y es que eso es lo que sucede, perdón Claudita, que ahora terminas el tratamiento en el hospital, pero lo continúas en el hogar. En muchos casos es correcto, ya la condición es mucho más estable, sé que el doctor lo puede explicar mejor, pero muchos tienen como les dejan dosis de oxígeno para terminar la recuperación, algunos una semana, otros 2 semanas, ¿verdad? Pero ya que el paciente logre recuperar sus funciones pulmonares, ¿verdad? Muchos terminan muy cansados con problemas respiratorios de voz, ¿verdad? Y en sus casas, pues qué mejor atención que con el cariño de la familia, ¿verdad? Definitivamente es una medicina importantísima también para la recuperación. Ingeniero, y es interesante porque me imagino que, bueno, no me imagino, he visto que han ido evolucionando en la información que dan porque de repente como que se desbordó la gente a querer comprar oxígeno, no tenían receta, algunos todavía no la necesitaban, solo estaban previniendo que alguien se les enfermara a casa, y quizás de ahí pasamos a la pregunta siguiente con el doctor, pero ¿cómo modificaron sus procesos para que no se desabastezca el mercado, para priorizar a la gente que realmente lo necesita? ¿Y cómo hace la gente para entender que tiene que venir una orden de un médico, ¿verdad? Que debería de ser así para lograr cubrir a los pacientes más apremiantes y no desabastecer a los que le urge, ¿verdad? Porque nos está ganando un montón la ansiedad en este momento, creo yo. Definitivamente, quiero decirlo, yo creo que a nivel mundial, y El Salvador no es la excepción, ha sido un gran reto. Ha sido un gran reto porque así como los hospitales están saturados, ¿verdad? Tiene un nivel de atención altísima, también a nosotros nos llegó ese reto de poder atenderle. Y de ser una empresa bien enfocada a instituciones, bien enfocada a industria, pasamos a un contacto personal que nos ha tocado aprender mucho en el camino. Modificar las salas de atención, mejorarle los tiempos de respuesta a los clientes, ¿verdad? Que tienen pacientes y tienen inquietudes sobre la salud, mejorarle eso, pero siempre garantizando la seguridad de que esterilizamos los cilindros, le entregamos el producto completo con la pureza adecuada, ¿verdad? Entonces sí ha sido un reto, gracias a Dios nosotros disponemos de plantas de producción aquí localmente, entonces producimos el oxígeno a través del aire. Entonces eso nos ha dado una capacidad para poder atender esta demanda. Sí, como usted lo decía inicialmente, hubo mucha inquietud y mucha previsión en el sentido de obtener oxígeno. Yo creo que es natural, yo cuando platico con la gente lo digo, ¿quién no tiene una acetaminofén en la casa por si le duele la cabeza? ¿O quién no tiene otro tipo de medicina, un antigripal? Entonces mucha gente previno y quiso obtener el oxígeno como una previsión. Yo creo que es una excelente medida, todos lo hacemos, pero en esta evolución que ha tenido esta crisis, básicamente hay que enfocar los recursos, hay que enfocar la atención a quien más lo necesita, y ahí es donde nosotros, bueno, es una enfermedad y como tal dijimos hay que seguir los lineamientos médicos, y por eso es que hemos cambiado y ya estamos solicitando las recetas médicas. Porque el oxígeno no solo es de aplicárselo, sino que saber aplicárselo para no causar un mal, como un medicamento mal aplicado. Ahí es donde la parte clínica con el doctor, como especialista, nos puede comentar realmente qué tan necesario es definir ese
ese diagnóstico de base para poder pasar a una etapa donde el oxígeno sí es una necesidad, ¿verdad? Y se vuelve un medicamento más para la recuperación de los pacientes. De acuerdo. Doctor, y en esa línea, ¿cómo le explicamos a la gente cómo saber cuándo un paciente necesita oxígeno, verdad? Yo, por ejemplo, he visto que un montón de gente ha comprado oxímetros para por lo menos en su casa empezar a ver los niveles y poder decidir, ¿verdad? Si busca o no ayuda. Claudito, un aparato que antes no tenías ni idea que existía, y hoy están escasos. Exacto, no tenías ni idea que existía. O sea, ¿y esto para qué es? ¿Cómo se ocupaba? Y ahora resulta... Y ahora hay que tenerlo. Es como que es como un termómetro. Todos tenemos un termómetro en nuestra casa. Estamos todos reaprendiendo en esta y ahora resulta que tú ves en redes sociales y todo el mundo por WhatsApp hay ventas de oxímetros. Doctor. Claro, eso aplica la frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Como nunca habíamos tenido una enfermedad donde el oxígeno del cuerpo disminuye, hoy todo el mundo está como preocupado si en algún momento me va a faltar el oxígeno, y andan comprando obviamente los oxímetros, que idealmente eso es de la práctica del personal de salud, pero bueno, se adquieren, están a libre venta. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber del oxígeno? El oxígeno es un gas que naturalmente está en el ambiente. En el ambiente está compuesto por múltiples gases y el oxígeno representa el 21% de eso. Ese 21% es prácticamente lo necesario para poder suplir todas nuestras necesidades. Cada vez que nosotros inspiramos aire, ese aire, el 21% de ese aire, es oxígeno. Ese oxígeno llega a nuestros pulmones, en nuestros pulmones hace un mecanismo de transporte que llega hasta nuestra sangre. En nuestra sangre, por medio de la hemoglobina, que es una proteína que va dentro de los glóbulos rojos, captura el oxígeno de los pulmones y se lo lleva a todos los órganos. Importante porque el oxígeno funciona como una moneda de cambio para la maquinaria energética. Ningún órgano de nuestro cuerpo puede funcionar con niveles extremadamente bajos de oxígeno. Tiene cierta tolerancia algunos órganos que pueden trabajar con niveles abajo del 90% del óptimo, pero hay algunos que no pueden adaptarse. Tal es el caso del cerebro, por ejemplo. El cerebro es sumamente lábil. Los riñones pueden tolerar cierto grado de nivel bajo de oxígeno, el hígado también, pero tanto el corazón como el cerebro difícilmente lo pueden tolerar. Incluso el mismo pulmón, que es el encargado de capturar el oxígeno y prácticamente aportarlo, el mismo necesita también. Ahora, de allí depende que muchas enfermedades, tal es el caso del COVID-19, que cursa con se llama hipoxemia, o sea, niveles bajos de oxígeno en sangre, cursen con muchos síntomas. Los pacientes, como hemos visto, han evolucionado, la enfermedad se ha ido conociendo más progresivamente y hemos visto que al principio solo se hablaba de cansancio, síntomas de vías aéreas superiores, pero hoy se habla de diarrea, se habla de dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor de cabeza, convulsiones, estados de desorientación, todo, manifestaciones dermatológicas con manchas, ¿verdad? Todo absolutamente. Y eso es muestra de que realmente el virus ataca todas las células, puede atacar todas las células del organismo, se manifiesta con niveles bajos de oxígeno. Y de ahí la importancia de que en algún momento, cuando un virus, en este caso, afecta nuestra maquinaria fisiológica normal, el 21% del ambiente ya no es suficiente, porque no logra mantener los niveles de oxigenación. El oxímetro de pulso mide porcentaje. Normalmente deberíamos andar arriba del 94, 95%. Una persona joven sana anda 98, 99. A medida que avanza la edad puede llegar a 95, 96. Pero no es normal estar en rangos de 90, 88, 89. Entonces ahí es donde el paciente empieza a percibir cansancio. La persona empieza a percibir primero un cansancio a los esfuerzos, a levantarse al baño, a levantarse a la cocina, a tratar de hacer... Claro, doctor, he escuchado de gente que está con la COVID y que dice que llegar al baño le cuesta. Correcto, sí, los niveles de oxígeno están sumamente comprometidos. Y es que esta enfermedad, si bien es cierto, se manifiesta con cansancio y hay algunas ocasiones que no presenta mayores síntomas, cuando el virus ya está en nuestro cuerpo, anda prácticamente por todos los órganos y anda desencadenando una cascada inflamatoria. Aquellas personas que tienen factores de riesgo, como la obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares previas, los asmáticos,
enfermedades cardíacas o adultos mayores son los propensos a que el cuerpo no resista esa respuesta inflamatoria y por ende manifiesta más síntomas y la enfermedad pueda pasar a ser de asintomática, luego leve, moderada y severa, recordando que solo el 10% en promedio van a llegar a enfermedad severa, pero obviamente un 10% a medida que sean más los casos, el número total, el número neto de casos será mayor y esos son los pacientes que saturan el sistema, saturan las unidades de cuidados intensivos. Los que están en estado grave y crítico, de acuerdo correcto, a sitio y hospitalización web, general, correcto. Andan en un poquito más de 1,500. Doctor, antes de continuar, porque esto lo hemos conocido a raíz de la COVID, pero usted ha dicho algo bien importante, o sea, los niveles de oxigenación en el cuerpo son necesarios para que nuestro cuerpo funcione ante la invasión de cualquier enfermedad. O sea, el tema de la oxigenoterapia lo estamos poniendo ahora en la mesa, estamos conociendo de él, no precisamente solo por la COVID, sino que para cualquier padecimiento que tenga el cuerpo. Por eso debemos estar educados en cuanto a su utilización en calidad, cantidad, metodología ¿verdad? Y por eso, ingeniero Sergio Bará, es importante su uso adecuado e incluso la venta adecuada. Y yo quisiera reiterar lo que decía Claudia, en el sentido de que ustedes también han aprendido y ahora es un producto de consumo delicado, ingeniero Vara, ¿lo podríamos decir así? ¿O de venta delicada? Realmente como tal, bueno, sí está controlado como un medicamento de la DNM. La DNM empezó controlado desde el 2017 bajo criterios de pureza, métodos de producción, control de calidad, y actualmente no está registrado como una receta obligatorio de venta obligatorio bajo receta médica. Tenemos que ser honestos en ese caso. La receta médica la estamos pidiendo nosotros para saber que es una persona que definitivamente lo necesita y que el uso que va a tener para una persona que en este momento lo requiera. Y darle además prioridad a esa persona. Exacto, sí. Exactamente. Prioridad. Entonces, a eso se debe la parte de la receta médica que estamos solicitando nosotros. Siempre ha habido tratamiento con oxígeno. En los hospitales van desde terapia respiratoria simple hasta nebulizaciones, hasta en las unidades de cuidados intensivos. Hay programas que también el mismo gobierno tiene con pacientes que ya tienen deficiencias crónicas de oxígeno y que nosotros los atendemos en su casa, que son los oxígeno dependientes. Entonces, siempre ha existido... La gente esta que anda con su tanque de oxígeno es... Exactamente. Anda con su tanque de oxígeno o un pequeño concentrador de oxígeno, porque dependiendo también del padecimiento, de la dosis que se le asigna o de la pureza que requieren, ahí también se puede seleccionar la mejor forma de suministro para el paciente. Entonces, sí han habido estos tipos de tratamiento y se ha mantenido por muchos años realmente el uso de los mismos. Ahora sí llama mucho más la atención porque la enfermedad está muy ligado a un padecimiento respiratorio, ¿verdad? Entonces, por eso sobresale. Nunca había escuchado de un concentrador de oxígeno. ¿Tú habías escuchado eso, Claudia? Sí, yo sí, fíjate, pero que yo cubrí salud un montón de tiempo, entonces digamos que sí estaba relacionada con lo de los hospitales. Yo creo que este es un gran aprendizaje para todos nosotros, un montón de sentido, ¿verdad? Y aprender sobre todo a no, bueno, este tema de no automedicarnos también tiene que ver con el oxígeno, ¿verdad? La gente cree que debería de tener un tanquecito ahí en su casa por cualquier cosa y a mí me parece bien valioso entender, quizás el doctor nos puede explicar cómo debería ser un proceso para establecer que alguien necesita oxígeno, ¿verdad? Porque yo lo hablaba con un médico y él me decía, bueno, si querés comprar un oxímetro por tu mamá, ¿verdad? Y así te quitas la ansiedad un poco, porque yo no sé ustedes, pero a mí ahora de repente me pasa que siento que no puedo respirar, vea. Entonces, claro, estamos sometidos a un gran estrés, tenemos mucha ansiedad, estamos encerrados, la mascarilla nos agobia a veces. Entonces, de repente es como necesitas un respiro profundo, ¿ve? Vos decís como, ¿qué me pasa? Pues necesito el tanque, ¿dónde está el tanque? ¿Qué hago, verdad? Entonces quizás por eso es importante entender cuál es el proceso en el que un paciente evoluciona hasta llegar a necesitar oxígeno, doctor. ¿Cómo le explicamos a la gente una guía? Si pudiéramos tener una guía informativa, ¿verdad? Y que no saturen infrasal buscando oxígeno.
Claro, así como lo mencionaba Sergio, pues la oxigenoterapia domiciliar no solo es, ya ha existido desde hace mucho tiempo, ha salvado muchas vidas, preserva muchas vidas, y es que la oxigenoterapia primero la podemos dividir en dos grandes grupos. La oxigenoterapia intrahospitalaria, de la cual no vamos a hablar, no nos vamos a ahondar, el otro grupo es la oxigenoterapia domiciliar, que es donde nos vamos a enfocar. Ahora, la misma oxigenoterapia domiciliar se puede dividir en aquellos pacientes que requieren oxigenoterapia por una enfermedad crónica, o sea, de larga evolución le llamamos enfermedades crónicas o permanentes, en las cuales ellos ya están en un programa de oxígeno domiciliar, donde ya tienen sus controles periódicos, donde ya tienen sus consultas, donde ya tienen sus asesorías programadas, y que prácticamente son esos que estamos mencionando, que andan de paseo y andan su concentrador de oxígeno, andan la mochilita, duermen con el oxígeno, por múltiples enfermedades, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades inflamatorias crónicas, el enfisema pulmonar que mencionaba. Esos son el grupo de pacientes de oxigenoterapia domiciliar de uso crónico, ¿verdad? Que son como parte de su vida. Ahora bien, el otro grupo son aquellas enfermedades de aparecimiento agudo, alguien que estaba bien y que súbitamente en cuestión de días está comprometida su oxigenación. Por definición, una enfermedad o por precaución, una enfermedad aguda, o sea, que un aparecimiento de días que cause caída de la oxigenación, no debería tratarse en casa, porque obviamente eso requiere tratamiento intrahospitalario. Sin embargo, estamos en presencia de una pandemia. Y en presencia de una pandemia se alteran todos los protocolos y se tienen que optimizar todos los recursos. Tal es el caso de COVID-19. COVID-19 es una enfermedad aguda en la cual usted puede estar previamente, entre comillas, sano, porque puede tener enfermedades como diabetes, hipertensión, la misma obesidad, y que en cuestión de 7 días, que es donde desde el momento que aparecen los síntomas al 7º, 8º, 9º día, empieza a aparecer los síntomas respiratorios de cansancio, disnea, como se le llama en medicina. Yeah. Entonces, muy importante porque a esos pacientes deben tener una atención médica, obviamente especializada, que sepa en qué momento se le va a indicar el oxígeno. Aquellos pacientes donde el nivel de saturación empieza a bajar y comienza a percibir disnea, pues deben tener una atención médica. Ahora, teniendo en cuenta que el sistema de salud está saturado, se ha optado por dar tratamiento domiciliar y el oxígeno forma parte de una piedra angular del mismo, parte de todo el bagaje de medicamentos que hay, que hasta este momento no hay un medicamento 100% efectivo. La ciencia no ha logrado demostrar que el medicamento es efectivo porque las enfermedades virales son las enfermedades más complejas de erradicar. La única forma para erradicar una enfermedad viral es la prevención y es la inmunización, o sea, la vacuna. De lo contrario, incluso los medicamentos de otras enfermedades virales no han logrado ser efectivos. Ahora, Doctor, hoy en día hay, haciendo un paréntesis en este tema de los virus, hoy en día hay muchas veces que nos enfermamos y no te sale nada y el médico solo te dice, es algo viral. Ajá, es no, de verdad, qué difícil, porque, ¿y qué fue? Pues, ¿y qué tuve? No está determinado, pero fue algo viral. Es que las enfermedades virales son escurridizas, las enfermedades virales son de las más difíciles de tratar, porque los virus son entes microscópicos, sumamente microscópicos, que incluso son capaces de enfermar a las mismas bacterias, de hecho, mutarles sus genes, los virus son sumamente, ahora... Hacete de mi grupo, le dicen. Ajá. Claro, las mutan, entonces, y es sumamente difícil porque hay que pegarles en algún punto de su replicación, de su multiplicación en las células, o sea, son sumamente difíciles. Por eso repito, la forma principal de erradicar o bajar una enfermedad es prevenirla, ya sea prevenir el contagio y segundo, a largo plazo, inmunizar a la población. Hay enfermedades virales que usted una vez se enferma, tal es el caso de la varicela. La varicela usted se enferma y pues crea inmunidad. Hay otras que no, se enferma una vez y puede volver a enfermarse cada 3, 4, cada 6 meses. Y dentro de estas están las enfermedades respiratorias. Claro. Ingeniero Vara, Mariano dijo algo bien importante, o sea, hay la COVID-19, que es la que nos aflige en este momento, llega un momento en que en el desarrollo de sus síntomas puede provocar
la poca capacidad para respirar. Y es ahí como yo he escuchado, Mariano, y quizás el ingeniero Vara también lo sabrá, mucha gente que tiene algún familiar, alguien que está con COVID y que dice, el médico me ha dicho que vaya a buscar ya oxígeno porque muy probablemente lo va a necesitar. Y me imagino que mucha gente ha llegado así a Infrasal, ingeniero Vara. Es correcto. Ahorita ya cada vez es menos frecuente, lo tengo que decir, por la parte de que pedimos la receta médica. Ajá. Pero sí, ¿qué es lo que pasa? Y ahí bien lo decía el doctor, el oxímetro se ha vuelto muy común, pero realmente debería ser criteriado. Pero en un oxímetro uno puede ir viendo cómo va decreciendo el nivel de oxígeno. Bien lo decía él, arriba del 95% es una condición saludable, pero si uno empieza a ver que baja 94, 93, 92, esos son indicios de que puede tener una afectación en la parte respiratoria. Entonces, en ese momento es que uno puede decir, bueno, yo creo que sí es momento para poder dosificar oxígeno. Debería ser el momento en el... Ingeniero, ¿hay algún kit ahí en Infrasal? que le venda emergencia COVID. Realmente, en la forma de suministro... El oxímetro y el tanquito, el tanque y el otro, ¿cómo se llama? El concentrador. El regulador se ha hecho famoso también. Sí, realmente hay diferentes kits, si se podría decir así, que van en función del consumo que el paciente necesita. Por eso es que no es solo importante, no es lo mismo un paciente de 88% de saturación de oxígeno que uno de 80, que uno de 70. Y ahí es donde uno dice, bueno, hay una dosificación, que esa no la recomendamos nosotros, esa viene de la parte clínica, y es donde ellos nos dicen, aquí son 8 litros por minuto. Entonces, ahí nosotros decimos, mire, usted debería de tener 1 o 2 tanques, este equipo, este consumo, y nosotros le hacemos la recomendación completa de cuáles son los equipos que usted necesitaría tener. Consumos bajos es donde aplica el concentrador, ¿verdad? Consumos abajo de 5 litros por minuto. Arriba de los 5 litros se puede medicar en casa. Sí, cuando uno ya se encuentra muy cerca de los 15, como lo dice el doctor, ya no es una condición que se pueda manipular tan fácilmente en una casa. Y ahí definitivamente necesita la asistencia hospitalaria. Y aunque uno tenga la voluntad de poder servirle, la atención, el servicio, el cuidado que tiene que estar monitoreándose, tiene que ser en un hospital. La oxigenoterapia es delicada, entonces. Sí. Bueno, yo no hallaría por dónde empezar a dosificar ni a regular. Yo creo que es importante hacer hincapié en que hay que tener siempre este seguimiento médico, ¿verdad? De alguien que esté monitoreando al paciente desde el principio, sobre todo cuando ya tiene una lista de síntomas que aparentan COVID, porque lo que nos está pasando es que como no hay pruebas, hay un montón de gente que termina asumiendo que tiene COVID, ¿verdad? ¿Cómo hacemos en ese proceso, doctor? ¿Cómo debería de ser alguien que empieza con síntomas y en qué momento busca un médico para establecer un proceso? Porque me decía otro médico amigo mío que hay una batería de exámenes que se pueden hacer para más o menos medir por lo menos la complicación en pulmones, ¿verdad? Entonces quizás que nos contara un poco eso para que la gente no se dispare, ¿verdad? En este tema. Sí, porque causa mucha ansiedad. Eso, cabalas, hay mucha ansiedad. Algo muy importante, y creo que estos medios, la pandemia va a servir para poder reordenar nuestras prioridades. Sí. Así como siempre tenemos un odontólogo de cabecera y tenemos nuestra cita y tenemos ya a quien le damos la confianza, deberíamos de retomar esto para saber que como familia, cada familia debería tener un médico de cabecera, un médico de confianza. Y ahorita es donde esos médicos entrarían en juego, por ejemplo, es mi médico de confianza y es quien yo le voy a estar pidiendo la asesoría y decir, doctor, fíjese que tengo estos síntomas. Cada médico decide cómo va a atender a sus pacientes, si por medio de telemedicina o presencial. Pero lo importante es que la población debe saber que actualmente la salud es la prioridad, es una prioridad por encima de muchas cosas. Ahora, ¿cómo saber cuándo buscar atención? Los síntomas de COVID-19 actualmente son bastante característicos. Si usted es una persona que se cuida, que anda mascarilla, que no hace reuniones, que anda todo, y de repente empieza con síntomas respiratorios, eso no es catarro, eso no es gripe, porque si usted ha andado con todas las medidas de prevención, no tendría por qué darle un virus del resfriado, porque mucha gente dice, no, yo creo que me ha dado resfriado.
no es lo más, no, probablemente no sea resfriado porque has andado con mascarilla. Y la manera como evitar el resfriado es con una mascarilla común, con una mascarilla de tela, con una mascarilla quirúrgica. Entonces, si usted inicia con síntomas respiratorios y principalmente dolor de garganta, diarrea, dolor de cuerpo, no necesariamente cansancio, porque el cansancio aparece en la segunda semana, a partir del 8º día, sí. Y un signo que se le llama patognomónico, que es casi que si está presente, uno dice, eso es COVID, que es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. No todos los pacientes lo presentan. Ojo, no quiere decir que si usted no tenga eso, no es COVID. O sea, pero no si lo presenta, es bien probable. Pero si lo presenta, eso es COVID. O sea, eleva las posibilidades. Sí, eso, no, casi que eso es COVID, casi que eso se va a volver un signo ya en medicina, como si usted tiene dolor de garganta, tiene diarrea o dolor de cuerpo y pierde el olfato y pierde el gusto, eso es COVID. Casi que no necesitaría prueba. Doctor, ¿hay otras enfermedades a través de las cuales uno pierde el gusto y el olfato? Hay otras enfermedades, por ejemplo, cuando usted le da un catarro y anda sumamente congestionado y todo eso, tiene alteración del olfato y del gusto. Pero no lo perdés. Pero no lo pierde. Pero COVID no se caracteriza por congestión nasal. COVID no se caracteriza por eso. Entonces, es bien característico cuando la vez pasada estaba de turno en el hospital y escuché que una enfermera estaba diciendo que se sentía mal, que le dolía el cuerpo, y yo de repente, ¿y qué más tiene? Y hoy comí los panes que traje y no le sentí sabor. Váyase a su casa, le dijo. Vaya a consultar porque eso es COVID. Y mira, y eran panes de aquellos con todo, ¿verdad? Con curtido y todo. Con salsa. No le vas a sentir el sabor, ¿verdad? Es como si ya no sentí el olor del café, ya es para que salgas corriendo. Entonces, lo más importante es que tenga la asesoría clínica, ¿verdad? Del médico, porque los pacientes inician con dolor de cuerpo, sensación de malestar, pero no necesariamente les va a comprometer la oxigenación. Un paciente joven, sin enfermedades previas, es poco probable que eso ocurra. Ahora, ¿cuál es el problema de que una persona joven que esté en contacto con personas mayores, sus papás, sus abuelos, sus tíos que son hipertensos, son gorditos, son diabéticos? Entonces hay que estar pendiente. En ese momento le habla a su médico de cabecera y le dice, mire, el muchacho de 25 años tiene esto, esto y esto. Entonces se le va a indicar cómo lo van a aislar en casa, las recomendaciones, el contacto que no debe tener, que sus cubiertos, incluso sus platos deben ser especiales. O sea, es algo que la educación y la prevención es básica. Ahora, lo que está pasando es que, y es comprensible, en una pandemia, el pánico, eso es común. Las personas siento que me estoy cansando, siento que me puedo cansar, necesito un oxímetro, voy a comprar 2 tanques de oxígeno por si acaso. Ya me voy para Infrasal, no los termina usando. Lo importante es que aquellas personas que son de riesgo estén en contacto con un clínico, con un médico, y en el momento que el médico detecte y diga, no, va evolucionando la enfermedad, vamos a usar oxígeno. Porque, por ejemplo, si a mí me llaman por una persona, llego y está con oxigenación del 88, 87%, y le veo ya demasiado cansado, yo inmediatamente digo, no, va para hospital. ¿Por qué? Porque no se le va a arriesgar la vida al paciente. No voy a llevar oxígeno, se lo voy a colocar, pero la enfermedad ya está muy avanzada, estamos en una severidad donde ya domiciliarmente ya no se puede. Por eso lo más importante es la educación, ¿verdad? Y la prevención. Justo eso iba a decir, sí. Okay. Doctor, ¿y existe la posibilidad de que usar oxígeno, colocar oxígeno, sea contraproducente para nuestra salud? Claro, también. El oxígeno es un medicamento y como lo vamos a tomar así, como un medicamento, no carece, más bien tiene efectos secundarios o efectos adversos esperados cuando se aplica y también cuando se administra inadecuadamente. Ahora, el oxígeno es un gas que obviamente aporta los beneficios de mantener la maquinaria del cuerpo, los órganos en estado funcional, pero en cantidades, concentraciones excesivas, por ejemplo, estar al 100%, y por ejemplo, usted se pone su oxímetro y satura 100%, y usted se pone, le voy a poner oxígeno por si acaso, como cuando uno pone a cargar el celular, ya tiene siempre, lo deja cargado. Me voy a tomar una acetaminofén por si me duele la cabeza. Sí, claro, entonces el oxígeno puede promover respuestas proinflamatorias. Si de por sí la enfermedad ya es inflamatoria, el mismo oxígeno de forma inadecuada promueve cascadas inflamatorias y también promueve que en los pulmones hay algo que se llama
desnitrogenización, que es que el nitrógeno disuelto en el aire entra a mis pulmones y ayuda a que permanezcan abiertos. Cuando uno pone demasiado oxígeno, llega el oxígeno y desplaza el nitrógeno y todo el pulmón se comienza a concentrar oxígeno al 100, oxígeno al 100. Eso a largo plazo, a mediano plazo, lo que provoca es que algunas partes de los pulmones empiezan a colapsar. Entonces, al final, el paciente puede presentar ese tipo de complicaciones, que si bien es cierto, no ocurren inmediatamente, puede provocar también a largo plazo fibrosis pulmonar. La enfermedad, de hecho, se ha visto que puede durar con síntomas hasta 2, 3 o hasta 6 meses. Vimos unos reportes de casos donde el paciente, y ahí entra en juego una adecuada oxigenoterapia. Aquellos pacientes que salen del hospital y todavía no pueden ir al baño tranquilamente, todavía no pueden usar mascarilla, todavía necesitan 1 o 2 litros de oxígeno. Realmente la enfermedad es cruel, podemos decir, es una enfermedad cruel que puede pasar desapercibida, pero hay personas que la pueden pasar muy, pero muy mal y obviamente personas que pueden fallecer. Ingeniero Barán, ya nos decía usted que ustedes lo están vendiendo con prescripción médica como una manera de cuidarse, ¿verdad? Como empresa también. Ahora, habrá quienes dirán, no, mire, es que yo quiero comprar para el mes porque el médico me ha dejado, entendería, doctor Mariano, que hay dosis, ¿verdad? Dependiendo de la persona, porque claro, el médico me ha dejado tanto. ¿Cómo trabaja Infrasal en ese sentido y en el sentido también del equipo? Porque usted nos decía, Infrasal brinda la seguridad de que ese equipo va funcionando perfectamente, higienizado, ¿verdad? Con todas las medidas de bioseguridad. Pero yo no sé, se me ocurre, ¿verdad? Un poco la ignorancia. Y yo al llegar le voy a poner el famoso cuaternario, alcohol gel, lo voy a embadurnar de alcohol gel el tanque, no sé, se me ocurre, porque también entramos en pánico en el sentido que todo lo queremos tener inmaculado, ¿verdad? Y pensamos que eso es lo correcto y de repente no es lo correcto. ¿Cuál es la asesoría que brindan ustedes en cuanto a esto? Bueno, realmente, como le decíamos, en base a la dosis que recomienda la parte clínica, nosotros hacemos la recomendación del tipo de cilindro, porque pueden haber cilindros pequeños como los que uno ve, como usted dice, que andan con una carretilla los pacientes o que transportan en ambulancias, que pueden durarle varias horas si la dosis es muy baja, de 1 litro, 2 litros por minuto, pero hay otras aplicaciones que la dosis son a 8 o 10 litros por minuto y un cilindro le puede durar un día. Entonces, realmente ahí es donde asesoramos nosotros y decir, mire, usted, lo ideal es que sí tengan 2 cilindros, porque mientras uno esté al uso, el otro está siendo recargado si ya se vació, y uno puede tener la seguridad que en ningún momento se queda sin el oxígeno. Pero sí hemos tenido pacientes donde hemos tenido que entregar 7 cilindros, porque llegan a consumir casi 1,5 al día, y eso le está dando a él seguridad de que no le va a faltar el oxígeno. ¿Cuánto tiene un cilindro? ¿Perdone? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno en un cilindro? ¿Cómo se mide? Sí, se mide, nosotros lo distribuimos por pie cúbico. Es un gas bajo presión, está arriba de las 2,000 libras de presión. Dentro del cilindro van desde 23 pies cúbicos hasta 370 pies cúbicos. Esos son los cilindros que se suministran así a hospital y particular. Ya un hospital con un volumen tan grande de consumo se pasa a la modalidad de líquido, donde hay un tanque y nosotros llegamos, así como ustedes pueden ver en un restaurante, que está el tanque de propano afuera, llegan a descargar y del tanque grande alimenta todo el restaurante. Así trabaja también el oxígeno. Cuando el consumo es tan grande, ya no se puede manejar en cilindros, se suministra por medio de líquido. Pero sí, con la consulta que usted decía, dependiendo de ese consumo que tengan, decir que una persona va a tener 30 cilindros en su casa para poder tener un mes de almacenamiento sería difícil. Si bien el cilindro se adquiere por medio de un depósito, no es que se adquiera, realmente se paga un depósito, y el depósito, cuando usted lo devuelve, nosotros le devolvemos el dinero del depósito. También muchas veces no va a tener sentido tener 30 cilindros y haber pagado 30 depósitos. Cada cilindro tiene un costo de depósito, eso es importante. Cada cilindro tiene un costo de depósito. Ahí sí, el regulador que se adquiere, sí, se cambia de cilindro a cilindro. Porque entonces, además hay escasez de reguladores. ¿Perdón?
hay escasez de reguladores, según entiendo. Fíjese que hubo escasez, en este momento ya tenemos disposición. Qué bueno. Y eso sí lo tengo que decir también. En este reto que significó el COVID, hay productos que no eran tradicionales. Sí, un oxímetro de pulso eran muy pocos. Digamos, hay varias industrias o empresas que lo distribuimos, pero la cantidad no es para la demanda actual. Exacto. ¿Qué sucedió? Hubieron desabastecimiento de ciertos insumos básicos, ¿verdad? Que ya se han ajustado para poder cumplir la necesidad. Importante que comente eso. Yo les quería preguntar a ambos, creo que ambos en sus ramas tienen una tarea súper importante que quizás para la que no estaban preparadas, y es el tema de educar a la gente, ¿verdad? Me imagino que en Infrasal han tenido que poner un área o a personal a explicarle a la gente por qué le van a vender este tambo o no le van a vender un tambo. Y en el caso de los médicos, explicarle a la gente, a la familia, por qué ahorita sí requiere oxígeno, por qué no, por qué ahorita sí hay que entubar. Este proceso es complicado porque creo que es una deuda de país en el tema, como decía el doctor, que no hemos tenido esa educación para tener un médico familiar, y de hecho no existe esa figura en el mismo sistema de salud del país, ¿verdad? Que no hemos logrado, por ejemplo, en niveles más bajos, que las familias de bajos recursos tengan un médico familiar de cabecera. Tal vez alguien de clase media, media baja, puede tener acceso a algún amigo, algún conocido. ¿Cómo tiene que evolucionar este país en este tema educativo en ambas áreas? Creo que tenemos un gran reto de educar a la población. Claro, definitivamente. Perdón, doctor, adelante. Claro, como lo mencionaba ahí, la deuda realmente es histórica, una deuda histórica como país, en el sentido de, como le mencionaba, tenemos mecánico de cabecera. Es más fácil que tengamos un mecánico de cabecera. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el vehículo, porque si no me roban piezas. Si lo llevo, las mujeres gastamos más en ir al salón que en el médico. Entonces, no hay, como no tenemos médico de cabecera, un médico para la familia, quien nos va a estar asesorando, va a detectar cuando un problema puede manejarse en casa, va a detectar cuando un problema no puede manejarse en casa. Realmente la pandemia sobrepasa todos los recursos disponibles, y de por sí ya los recursos muchas veces escasos, como lo menciona, las personas de más escasos recursos, imagínense qué acceso va a poder tener a un médico particular. Y el sistema de salud en este momento está concentrado en las zonas de campo, o sea, ahorita en las zonas de combate, los hospitales, los pacientes ingresados, y obviamente no está el recurso para poder tener, digamos, una visita, andar viendo casos preventivos. Eso se debe hacer antes de que ocurra, tratar de hacer un sistema robusto, educar a la población. Tenemos mucha fe que la población durante esta pandemia y después de la pandemia cambie sus prioridades y sepa realmente sin salud no podemos, y que la única forma para poder manejar este tipo de situaciones es que la prevención sea mayor, obviamente para poder detectar casos, prevenirlos y poder desaturar todo el sistema de salud, porque hasta este momento estamos en el repunte de casos, estamos en el máximo de casos, están apareciendo, registrados 400, 500, casi 500 casos diarios, que son pocos realmente. ¿Con el sistema de salud, doctor? ¿Cómo, perdón? ¿Usted trabaja con el sistema público? Sí, con el Seguro Social, estoy. Bueno, yo lo que quería comentar es que efectivamente hay un proceso de aprendizaje que se va a tener que ir dando. Como yo le decía, el oxígeno antes tenía muchos usos o tenía más referencia a otros usos. En muchos lugares enseñan a talleristas, a soldadores, a saber usar un equipo de oxígeno. Y créanme que un tallerista lo va a poder usar perfectamente. Pero ¿cómo es posible para algo, como dice el doctor, de un mecánico o de un carro a una vida, y que no tengamos un conocimiento que en este momento se ve tan básico? Para nosotros ha sido un cambio porque estamos publicando constantemente ya nueva información educativa, ¿verdad? Hemos hecho videos para cómo saber la gente cómo poder instalar el regulador, cómo poder colocar el agua destilada, todos esos detallitos que para nosotros no eran obvios comunicarlo en su momento, no eran lo normal, que se van volviendo necesarios. Y también un punto importante de la educación es combatir la desinformación que se está dando. Eso, totalmente.
hay gente que está pensando, bueno, yo tengo un taller, tengo un cilindro de oxígeno industrial y tengo un regulador de oxígeno industrial y me voy a dosificar. Y créanme que ha pasado. Vienen y dicen, miren, no me está funcionando bien el regulador, pero un regulador industrial tiene una función muy diferente que un regulador medicinal. Qué importante uno maneja eso. presión y el otro maneja flujo. Y si uno no está manejando flujo, la dosis no va a ser correcta. Entonces, hasta esos puntos de desinformación que uno tiene en mente, bueno, es oxígeno. Ambos son oxígeno. Sí. Condiciones diferentes, protocolos diferentes para garantizar pureza, pero el equipo no va a cumplir las funciones. Entonces, hasta esos detallitos de desinformación, sí han sido cambios en los que hay que ponernos atentos nosotros, como dando servicio hacia la gente. Una educación al cliente, ingeniero Bará. Sí. Y de ser industria responsable, ingeniero, porque pues sí, cualquiera diría, aprovechemos ahorita que podemos vender, ¿verdad? Pero ustedes han tenido una gran responsabilidad en hacerlo de la manera correcta, priorizando, o sea, siempre van a vender, ¿verdad? Porque la crisis lo va a meritar, pero hacerlo como por el camino correcto me parece súper valioso. No, muchísimas gracias. 8:57, señores, se nos está venciendo el tiempo y he estado leyendo en el Facebook varios comentarios de nuestros amigos radioescuchas. Ahí preguntan, por ejemplo, el tema de personas que dicen que han quedado todavía con dificultad para respirar, qué se debe hacer, el tema de los niños también. Por ahí preguntan, doctor, si usted tiene página en Facebook y cómo si se le puede contactar. Por esa vía, y obviamente también, ingeniero, las coordenadas de Infrasal, los nuevos, la vez pasada hablábamos incluso de los nuevos horarios y el despacho durante todos los días, ¿verdad? Doctor, si gusta, comenzamos con usted. Ok, respondiendo a la pregunta que veo ahí, lo pediátrico definitivamente, si un niño ha estado en contacto con alguien con síntomas o inicia un proceso febril, actualmente debe consultar. Un niño jamás debe verse en casa. O sea, los pacientes pediátricos son sumamente, debe tener su pediatra de cabecera. Si los adultos es necesario, el pediatra es mandatorio. O sea, cualquier síntoma en un paciente pediátrico, en un niño, inmediatamente notificarlo para una evaluación inmediata. Con eso vamos a quedar claro ahí. No lo vamos a tratar en casa actualmente. Lo otro, por lo que preguntaban, eran los síntomas. Sí, muchos pacientes pueden cursar la enfermedad en promedio total, dura entre 2 a 3 semanas, total, desde el momento que inicia. Si el paciente tiene una evolución favorable porque su sistema inmunológico lo logra contener, a partir de la segunda semana, del 13, 14, 15 días, ya empieza prácticamente a tener una vida prácticamente normal y a las 3 semanas ya como si nada pasó. Pero hay personas que por la severidad de la enfermedad, por las enfermedades previas, como ya las mencioné, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas pulmonares previos, los síntomas pueden persistir, algunos como sensación de cansancio al ir al baño, dolor de cuerpo, debilidad, malestar general, puede persistir de 1 hasta 3 meses. 3 meses y es la misma secuela del COVID-19. Ahora, no quiere decir que va a permanecer con oxígeno, que va a requerirlo, no necesariamente, pero hay personas que sí van a quedar con oxigenación limítrofe, esos pacientes que quedan con 90% de oxigenación y que si se paran al baño les baja a 88%. Esos son los pacientes que se benefician de oxigenoterapia domiciliar, que van a tener un médico que les va a decir, bueno, vamos a tener que usar 2 litros al día, mientras, por ejemplo, usted requiera caminar, requiera hacer ir a bañarse, requiere ir al baño, a ducharse, perdón, y eso, 2 litros, 3 litros, pero cuando usted se acueste no lo va a requerir, lo apaga y lo deja por ahí. Entonces, esos son el tipo de asesoría. Entonces, vamos a dar la prescripción médica y va a llegar a Infrasal y le van a preguntar ¿para cuántas horas del día lo necesita? Lo necesito en promedio para 10 horas. Entonces, le van a calcular y le van a decir, está el litraje a 2 litros por minuto por 10 horas. Entonces, ahí le van a decir, el mejor tanque, el mejor cilindro es le va a durar tanto y le va a permitir hacer este tiempo, le va a permitir tener uno de respaldo, le vamos a dar 2. Esas son las cuestiones clínicas, médicas que se tienen que, obviamente, coordinar o compaginar con la parte técnica, pero por eso es importante que tenga su médico y la evaluación.
Doctor, mire, y la persona que coloque el oxígeno ya en casa debe ser instruida, ¿verdad? Porque ahorita me dejó un poco a mí perdida, por ejemplo. Con los litros. No, exacto, ¿no? Es delicado, por lo que usted mismo decía, que si se pone más de lo necesario también es perjudicial. No, y es que de hecho con los sistemas, hay diferentes sistemas y los más conocidos es la bigotera o la cánula que va aquí a las fosas nasales y la otra es la máscara. De las máscaras hay varias, pero de la cánula, por ejemplo, ya se sabe que por principio físico la cánula nasal no puede tener un flujo más de 5 litros por minuto de oxígeno. Entonces, si su paciente dice, bueno, por la condición clínica le indico 2 litros por minuto, ya sabemos que lo que le vamos a dejar va a ser cánula, no le vamos a dejar una máscara. Y viceversa, si su litraje es de 8 litros por minuto, 10 litros por minuto, o sea que ya no le bastan hasta 5 litros, sino que ya tenemos que pasar a una máscara, que la máscara, el litraje ya de 10, 12, 13, 14, 15 litros. Entonces esa es la parte clínica, que obviamente si un paciente está muy comprometido, requiere un mayor litraje, y si es un compromiso bastante leve, moderado, pues un litraje menor. Y ahí es donde llegan y obviamente le explican, ¿verdad? Tiene asesoría técnica, ahí le van a explicar todo. Mire, esta es la cánula, mire, esta es la mascarilla, mire, este es el humidificador, este es el agua que tiene que colocar, porque no es agua de chorro la que va a colocar en el humidificador, sí, le va a explicar y por qué, ¿verdad? Entonces ahí dejo al ingeniero para que nos apoye con eso. Sí, perfecto. Efectivamente, como le decimos, nosotros damos la asesoría a la persona que viene a adquirir el cilindro, pero también ya disponemos de esos videos y lo compartimos con las mismas personas que vienen. Ahí le explicas dónde se ajusta el regulador, cómo se aprieta la tuerca del regulador al cilindro, dónde se conecta la cánula, dónde se conecta el vaso. Entonces sí son de la parte educativa que hemos estado trabajando como tal. Y como usted lo decía, efectivamente, ya nuestras sucursales están trabajando de corrido de lunes a domingo, ¿verdad? Para poder atender la emergencia. Lo decimos nosotros, esta enfermedad ha generado pánico, y lógicamente es un pánico por todos los seres queridos que uno tiene. Puede ser el hijo, puede ser el papá, y ahí es donde hemos intentado mejorar el servicio y mejorarle la experiencia a todos, para que en esos momentos de aflicción, de preocupación, nuestro servicio sea bueno, nuestro servicio sea a tiempo, ¿verdad? Entonces nuestras la gente tiene esperanza en ustedes ahorita. Sí, realmente es un gran compromiso, sí, es un gran compromiso realmente. Los muchachos, tengo que decirlo, no lo decimos mucho públicamente, pero nuestros muchachos son unos grandes héroes, sí, porque realmente están aquí, han dado el esfuerzo. Ha sido una empresa que ha estado trabajando en épocas donde había cuarentena y personas que no salían. Ellos siguieron manteniendo para poder seguir atendiendo. Claro. Entonces mi respeto para todos los compañeros de esta empresa. Pero sí, tenemos 10 sucursales en este momento abiertas con servicio de lunes a domingo. Solo la sucursal San Salvador es la que sí está trabajando turno 24 horas para poder atender tanto hospitales como a pacientes particulares. Nos pueden contactar al PBX 2234-3200, al número de oxígeno 2234-3250, o a una línea de emergencia que es la 7859-8953. Y creo que también el doctor le faltó dar sus datos, ¿verdad?, para poder compartir. Sí, ¿tiene página en Facebook, doctor? Sí, claro, búsqueme como Mariano Chávez Andino, o en Twitter como @Chávez Andino, o mi número 7127-9184. Estamos a la orden. Ay, mire qué bello, hasta su número de celular ya, ok. No lo van a dar, doctor. Ya lo vamos. No, nosotros, toda esta charla, pues, toda la información se comparte a través de las redes sociales de Diana Verónica y Tony, para que nuestros amigos Radio Escucha, o posteriormente, supe que en Diana Verónica y Tony estuvo el doctor Mariano Chávez, estuvo la gente de Infrasal, y queremos más información, se van a nuestras redes sociales, y toda esta información que sabemos que es de suma utilidad para que los contacten, es compartida a través de nuestras redes sociales. Ingeniero, antes de finalizar, yo me recuerdo que el otro día que conversamos, usted nos dijo también que lo que se está vendiendo no es un producto que yo llego, lo compro y me lo llevo, ¿verdad? Hemos hablado, hay protocolos, y esto incluye también tener paciencia, ¿verdad?, al momento de abocarse a Infrasal. Quizá lo mejor es llamar,
¿verdad? Solicitar el servicio, porque usted nos decía, los tanques se preparan, pues, ¿verdad? No es algo que baje meses, ¿verdad? O sea, no es así la cosa. Pero fíjese que ahí para nosotros es gratificante poder comentarle, ¿verdad? Que lo que salió publicado hace un mes, ¿verdad? De las colas de vehículos, ya no se está dando. Ya no se está dando, se ha logrado organizar la distribución de tal forma de que siempre hay tiempos de espera. Así como uno espera en la farmacia una cola para entrar, siempre hay. Pero de procesos de 4 horas de espera, hoy raramente se va a pasar de 1 hora de espera. Hemos habilitado una segunda sala de venta aquí en San Salvador, específicamente para atender a personas, para pacientes con COVID, que llevan ese recurso. Entonces, ya no es como antes, que lógicamente entraba un camión de un hospital y para nosotros era una prioridad. Hay que ser honesto, ¿verdad? Entonces le decíamos al paciente, espere un momentito, despachamos a hospital. Hoy ya hay una sala de venta solo para ellos, donde hay abastecimiento continuo, hay oxímetro, hay reguladores, hay cánulas, todos los consumibles en esa pequeña localidad para poder atender mejor. Entonces, si tiene facilidad para venir, sí puede tener un tiempo de espera, pero también los números que compartí, también se le puede organizar el servicio a domicilio, también para poder dar facilidad, porque los cilindros, bien usted lo dijo, son unos equipos robustos, pesados, pueden dañar un vehículo si se coloca mal en el baúl del carro, por decir algo. Entonces también, si prefieren que nosotros los transportemos, también estamos dando ese servicio. Sí, ¿verdad? El servicio a domicilio. Y eso ayuda también al contagio, evita el contagio, pues, porque la gente no se tiene que movilizar. Expones menos, definitivamente. Doctor Chávez, si nos regala nuevamente su número de celular, por favor. 7127-9184. 9184. 24/7, igual que nosotros, doctor. Claro. Pobre doctor. Ahí en su Twitter pone que bien cansado de ser médico. Y no es peor, sí, cansado de repente. Esta época es terrible. Sí, y además emocionalmente debe ser bien. No, claro, es sumamente cansado. Pandemia es un panorama, un contexto totalmente diferente. Sí. Ok, se ha hablado mucho, para finalizar, doctor, que el quedarte en casa significa bajar el número de contagios y precisamente cuidarlos a ustedes que están enfrentándose directamente con la pandemia. Y quisiera que para finalizar esta entrevista, que es una entrevista que hemos querido hacerla muy educativa y muy instructiva, pero sobre todo concientizarnos todos sobre lo que estamos viviendo, ¿qué nos podría decir? Porque, a ver, son más de 100 y pico de personas del personal de salud que han fallecido como consecuencia de esta pandemia. Bien, muy importante el mensaje que queremos llevar ya para finalizar esto, es que la pandemia, una pandemia es una situación cruel donde muchas vidas se perderán, muchas vidas que si la pandemia no hubiese venido, no se hubiesen perdido, no sabemos cuántas más se van a perder, porque definitivamente esto no va a acabar mañana, no va a acabar la otra semana, esto no sabemos, incluso muchos hablan de llegar hasta fin de año, llegar a un repunte en octubre, en noviembre, un nuevo pico, que ahorita es el primer pico, y en la mayoría de países hay un primer pico, baja, y luego está el repunte que resulta ser el doble del primero. Imagínense la catástrofe que sería. Hay que tener conciencia de que si yo soy una persona sana, si yo soy una persona sin factores de riesgo, yo puedo ser un portador asintomático. El portador asintomático tiene contacto con una persona de riesgo y la persona se vuelve un paciente delicado, en un paciente crítico. Todas aquellas personas que entran en un estado crítico donde la saturación baja hasta el 40%, 50% de saturación, tienen que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos, y no solo la unidad, sino el personal no es suficiente. O sea, estamos con el sistema totalmente saturado, muchas vidas se están perdiendo. Personal de salud, enfermeras, terapia respiratoria, personal de laboratorio, personal de rayos X, bueno, el personal también de los gases, personal de oxígeno, todo. Conductores de ambulancias. Los transportistas, hemos tenido motoristas que han fallecido, vigilantes. ¿Por qué? Porque mientras más contacto tenga usted con personas positivas, mayor es algo que se llama carga viral. O sea, mayor es la carga viral. ¿Por qué alguien que se enferma en casa, que alguien que se enfermó yendo al supermercado, yendo a la gasolinera,
los síntomas pueden ser más leves, porque solo fue la carga de la persona con la que estuvo en contacto. Ahora, un personal de salud, personal en un hospital, tiene alrededor 20 personas, y las 20 personas pueden tener la enfermedad, entonces la carga viral de las 20 personas. Por eso la prevención es lo principal. Yo sé que muchas personas ven las cosas de, bueno, no me va a pasar nada, voy a hacer mis cosas, o sea, no priorizo, pero créanme que he visto pacientes que me han dicho, doctor, no creí haber llegado hasta aquí. Doctor, yo me quiero ir a la casa, yo me quiero ir con mi familia. Yo le digo, no puedo regresarlo con su familia, porque si yo le quito ese oxígeno que tiene ahorita, no va a alcanzar ni a llegar a la puerta. Y esa sensación de desesperanza de una persona joven, 45 años, diciéndome, doctor, no pensé que a mí me diera así. O sea, que realmente queremos hacer conciencia. Usted puede tener 30, 40 años, estar joven, estar delgado, pero puede llegar a padecer eso. Y no digamos las personas que tienen factores de riesgo. Piense que usted puede enfermar al abuelito de otra familia, piense que usted puede enfermar al papá de otra familia. Entonces, eso es muy, muy importante, la prevención, ¿verdad? Todas las medidas y no creer que esto no hay que tomarlo a la ligera. Sí, y pensar que podés contaminar a alguien y que esa otra persona muera porque la contaminas, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran mensaje de esto, ¿verdad? Tu responsabilidad, de tu responsabilidad depende la vida de los demás. Qué gusto, ingeniero Sergio Bará, gerente general de Infrasal, y el doctor Mariano Augusto Chávez también, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Hemos aprendido mucho. Por educarnos, sí. Sí, hemos aprendido mucho, seguramente la audiencia también se ha educado mucho y la educación es la base para que le hagamos frente a lo que estamos viviendo. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Antes de que se vaya el ingeniero, le voy a contar que mis papás se conocieron en Oxgas hace 40 años, así que esa empresa siempre está cerquita de la familia. Y ahora lo iba a entrevistar, le conté a mi mamá, y me dice, ay, Oxgas, ahí se conocieron, y ahí conoció a su mejor amiga además, así que tradición esa empresa en este país. Pero espérame, ahí trabajaban. Ahí trabajaban los dos y ahí se conocieron y después se casaron. Ah, muy bien. O sea que aquí de repente se repita la historia, ¿verdad? Bueno, otra razón saludos a la tradicional opción. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias, Diana Verónica. Muchas gracias, Claudia. Doctor, un gusto saludarle. Gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias, adiós. Ok, chao.